Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Vamos a realizar entonces las observaciones con respecto a sus propuestas de diseño de tarjetas de presentación profesional. Bueno, una generalización o unas observaciones para todos. Porfa, traten al máximo de tener en cuenta lo que mencionamos dentro del contrato pedagógico, el cumplimiento con fechas dentro de la metodología. Les comentaba el entregar o hacer preentregas con anticipación para poderles hacer observaciones también con tiempo y que ustedes cuenten con los días necesarios para realizar las modificaciones que sean necesarias pues para optimizar, potencializar sus piezas finales. Por favor tengan presente eso. Sé que en este momento pues como es la primera semana y se están adaptando al comienzo pues de el módulo, entonces por ahí de pronto eh, existió pues la dificultad. Eh, yo realizo las observaciones hoy y recibiría sobre la misma nota, ¿cierto? Sobre 5 pues hasta el día miércoles. Esto por una única vez, por este comienzo. Tengan presente que les dejo activadas o activo nuevo material y actividades, ¿listo? Bien, entonces comencemos con Claudia. Bueno, Claudia, en primera instancia yo diría que no sería tan aconsejable utilizar una fotografía en una tarjeta personal. Creo que pues esa no sería una opción eh, muy válida realmente. En algunos casos hay diseñadores que llegan a manejar una autocaricatura o ese tipo de cosas, pero ya se notaría otra intencionalidad. ¿Listo? Eh, creo que si tú sacas la fotografía, pues muy seguramente tendrías que replantear un poco el manejo de espacios. Mm, Claudia Luján Villegas diría que ese texto es más interesante con respecto a lección tipográfica en la tarjeta de abajo, ¿cierto? No necesariamente la de arriba, creo que sería muy tradicionalista esta tipografía, creo que la de abajo se hace más interesante, perdón un segundo, y en ese sentido diría que es mejor opción de tipografía la de la segunda tarjeta, la de la parte inferior. Eh, por diseño me parece mucho más interesante la primera. Todas estas líneas curvas definitivamente le dan una sensación de movimiento, de dinamismo, la hace mucho más interesante. La de abajo realmente, este zigzag, por ejemplo, aquí en la parte inferior, no me parece que sea tan interesante, le da más bien una certeza de estaticidad, de poco dinamismo. Creo que es mucho más interesante el modelo de la parte de arriba. El diseño es mucho mejor. Sin embargo, habría que revisar este diseñadora gráfica, ¿cierto? Quizás manejarlo un poco más pequeño, no necesariamente tan grande, que fíjate que prácticamente utilizas todo ese espacio, ¿cierto? Y no creería que fuese necesario manejarlo de esa manera. Esto de pronto textos un poquito más pequeños, de tal manera que no tengan tanto impacto y tanta relevancia. Parece que ese espacio a lo ancho, a la final, solamente con esa repetición y ya termina saturado. Eh, ten presente que es muy conveniente diseñar en números impares, no en pares. Entonces, si tú disminuyes el tamaño de estos textos, podrías utilizar tres
textos y no dos. Diseñadora gráfica, diseñadora gráfica, diseñadora gráfica. Se verían más pequeños, menos relevantes, menos importantes, y diagramas de forma asimétrica, no simétrica. Este texto informativo, ¿cierto? O de datos de contacto, creería que es muy grande en las dos tarjetas. Entonces eso también habría que reevaluarlo. Pensaría que incluso la dirección tiene un problema, y es que aquí dice coma, Medellín, parece como si Medellín fuera parte de la dirección. Generalmente uno lo que hace es colocar primero Medellín, guión, calle tal, en fin, la dirección, o en su defecto comenzar por la dirección, pero a la final se coloca un guión Medellín. Listo, hay un problema con eso. Creo que las elecciones tipográficas hay que revisarlas. Me parece que este de diseñadora gráfica va bien, aquí también este para tu nombre se vería genial. Y con respecto a esto, a este texto informativo, hay que revisar tipografía, hay que revisar tamaño, es exageradamente grande. No existe aire de diseño, por ejemplo aquí, entre el nombre y la parte informativa, no hay descanso visual. Creo que tendrías bastante que revisar, replantear. Ojo con el tema de acabados. Fíjate que aquí hay un rectángulo negro por fuera, pero solamente está por aquí. Ya por la parte de arriba no aparece. Aquí hay como un descuadre con estas formas de atrás que no eh, se alinean completamente con el fondo. Entonces hay que revisar muy bien esos acabados. Cero contornos negros que ensucian mucho el diseño. Fíjate cómo se ve de mal este marco aquí. Igual por aquí, por acá. Entonces yo diría que le trabajes a esta propuesta de la parte superior con respecto a diseño, trabajar con esta tipografía. Habría que revisar el tema que te comento de tamaño, de interlineados, de aires entre un texto y otro, en fin. Pero creo que la propuesta puede evolucionar bastante. Jonathan, bueno, yo diría que aun cuando hay cosas interesantes, hay otras por revisar. Por ejemplo, este diseño visual que colocas aquí en la parte inferior izquierda, no se deben utilizar contornos negros, ¿listo? Eso ensucia mucho el diseño. Se ve muy artificial ese texto, realmente no se ve natural. Sería preferible utilizar una sombra, como lo hiciste aquí en Jonathan Casas, o en su defecto, eh, engrosar el contorno, pero con un contorno, por ejemplo, verde oscuro, pero realmente lo ideal sería una sombra, por ejemplo. Estos iconos no deben tener estos parches blancos, deben ser iconos con formato PNG, listo, no JPGs, porque se ven bastante mal todas esas puntas blancas o esquinas blancas sobre el resto del diseño. Creo que pierde mucho impacto la parte del centro, ese ojo realmente traducido quizás en un diafragma también de una cámara fotográfica, no sé, pero creo que por color se pierde mucho impacto, que hay como una marca de agua que quizás también eh, se podría llegar a aprovechar más, o, o si es la idea que no se note mucho, realmente hacer que sea una marca de agua que no se note mucho. Esta parte de arriba me parece que es muy pesada de todos estos textos. Son tus perfiles, sí, pero yo hablaría de un color de contorno un poco más oscurito.
que se pierda un poco más, que se difumine un poco más y que no se vea tan pesado. Sin embargo, esta creería que es una propuesta más interesante realmente. Me parece que es más limpia por una parte y por otra más estética, más funcional de hecho. Hay algunos elementos por corregir. Yo diría en términos generales que lo ideal sería trabajar en esta propuesta. Este logotipo o diseño visual, no sé si sea tu marca, en fin, debería estar un poco más a la izquierda, ¿cierto? Por aquí, por ejemplo. Y creería que de altura está bien, pero un poco más a la izquierda, de tal manera que no se sienta que está allí como flotando. Si lo acercamos un poco más, dejando aire, claro está, hacia el borde, pues muy seguramente un buen aire, ¿no? Diríamos que la mitad del espacio más o menos de ese blanco que estás utilizando, del borde a la letra D. Se vería un poco más atado al formato y realmente se vería mejor. Ahí se ve como que no hay una planeación real de ese objeto con respecto a ubicación espacial. Reitero que los textos con contornos de esta forma, manejados de esta forma, se ven muy artificiales esos textos. Es mejor trabajar una sombra o buscar una tipografía un poco más, con más de cuerpo, con más de grosor, en fin. Diría que aquí está mucho mejor manejado el tema de la textura con los perfiles en los cuales te desempeñas, perdón, como diseñador. La parte aquí informativa, pues te salvas de las esquinas blancas porque el fondo es blanco. Diría que en grupo, todo el grupito de textos e iconos deberían subir un poquitico porque está muy sobre el borde en la parte inferior. Debería subir un poquito porque cabe la posibilidad de que en el momento en que mande esa impresión, ¿cierto? 1000 o 10.000 tarjetas, pues si cortan un poquito más arriba, casi que ese texto va a tender a estar o a quedar sangrado y dañas completo la tarjeta. Creo que podrían ir un poquito más arriba, unos 3, 4 milímetros más arriba. Yo diría que este contorno que estás trabajando aquí sería mejor si lo trabajas más grueso para que le des un poco más de sentido a ese contorno que estás utilizando. Si le estás dando color, ¿para qué dejarlo contorno fino? Podrías dejarlo con un contorno un poquito más grueso, ¿cierto? Para que se vea más interesante. Hay que perfeccionar las formas. Mira aquí en la parte superior como pareciera ser que se corta o que hay una esquina allí rara, ¿cierto? Lo mismo sucede aquí en la parte inferior, en esta esquina cerca aquí al logotipo de Facebook, pasa algo, ¿listo? Que hay que revisar allí. Lo mismo por esta parte, ¿cierto? Entonces, por favor, revisa esas cosas. Yo le trabajaría o le continuaría trabajando a esta opción. Si tú quieres llegar a mirar aquí, por ejemplo, un cambio tipográfico, porque en esencia vería que esa tipografía no es la más adecuada, teniendo en cuenta el grosor o el impacto que se le quiere dar. Bueno, bien, vamos con Susan. Bueno, Susan, a ver, yo vería que es en extremo simple la primera propuesta. Mm, yo hablaría de que si esta es tu marca SN
¿cierto? V, mm, podrías utilizarlo como marca, allá pequeño en la tarjeta, en fin, eh, pero hacer algo realmente mucho más allá con respecto a propuesta de diseño. ¿Listo? En ese sentido me parece mucho mejor propuesta esta. ¿Listo? Mucho mejor propuesta. Sin embargo, habría que revisar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí no se ven los perfiles en los cuales trabajas, los cuales ofreces como diseñadora visual. No aparecen, simplemente diseñadora visual, pero, ¿cierto? Los iconos me parece que son un poco grandes, podrían ir un poquito más pequeños. Fíjate que con respecto a los textos se sobredimensiona el tamaño. Interesante que esté el www, el correo, número de contacto celular, bueno, listo. Pero eh, incluso no concuerdan texto con icono. ¿A qué me refiero? Fíjate que el celular está bien abajo y el icono está muy arriba. Luego sucede algo contrario con el correo. Está muy arriba y el icono muy abajo. Entonces ahí realmente falta organización, mejor planeación. Los iconos, como te digo, podrían ser más pequeños y habría que revisar porque yo veo tamaños diferentes. Por ejemplo, este de teléfono lo veo más grande que este, entonces hay que revisar eso. Yo diría que habría que trabajar un poquito de el tamaño, un poquito más pequeño que este de correo electrónico, de tal manera que también los textos bien enfrentados con los logotipos, con los iconos, perdón, eh, tengan mucho menos espacio entre ellos, mucho menos espacio interlineal o espaciados posteriores. De esa manera, si por ejemplo el de web, ¿cierto? Que el texto allí se pierde, blanco sobre amarillo, hay que tener presente eso, eh, ese comenzaría a ser, digamos que una buena ubicación. Yo me atrevería a decir que incluso un poquito más abajo, ese icono, y como se reduce un poquito el tamaño, a la final creería que el tercer icono, el del teléfono, estaría mucho más abajo de lo que está ahí, de lo que está ahora, perdón. Eso permitiría tener mucha más organización y más espacio entre Susan diseñadora visual y la parte informativa. Pensaría que muy seguramente en la parte amarilla, por ejemplo aquí, podrías llegar a dejar tu marca y de pronto por aquí trabajar los perfiles que ofreces como diseñadora, o no sé si aquí trabajes la marca y de pronto por aquí en esta parte alineado con Susan Núñez por la derecha, dejando un buen aire, dejes allí 3, 4, 5 elementos, los que tú consideras, y por la parte de atrás, este sería una posibilidad. Lo que pasa es que como yo lo veo, esta es la parte de atrás de esta. Entonces habría que revisar qué manejas en la parte de atrás. O si es que esta tendría solamente una cara. Bien, yo diría que le trabajes bastante a esta y miras si utilizas la parte de atrás o no. Pero creería que esta puede ser una muy buena propuesta. Bien, eso es todo. Nos vemos entonces en el próximo encuentro sincrónico. Quedo pendiente de sus entregas finales. Las dejaríamos entonces máximo hasta el día miércoles, pues obviamente sobre la misma nota, y tengan presente la activación de el nuevo material. ¿Listo? Buen resto de semana, seguimos en contacto.
muy buenas piezas en lo que veo hasta el momento, ¿listo? Bastante bien. Creería que hay mucho por mejorar, pero vamos por buen camino.